Si yo os digo que en un país europeo una mujer en un cargo político dimitió porque copió su tesis doctoral... Alemania, Ay, por Dios. Alemania. Claro, ¿eso lo pensáis en el Estado español? ¿Pasaría lo mismo? Vamos a ver los datos, vamos a ver los datos. Sí, igual. Es que no está... En Europa, las diferencias norte-sur no solo estriban en las horas de luz. Sus modelos sociales están construidos sobre valores diametralmente opuestos. Finlandia o Alemania pueden jactarse de contar con una sociedad apuntalada por la ética del esfuerzo y el trabajo. Cuando alguien llega a un buen puesto, lo hace por sus propios méritos y, si comete un error, considera que ya no merece seguir en ese puesto y lo deja, por voluntad propia. Sorprende, ¿eh? Recordemos algún caso. El año pasado, la ministra de Educación germana, avalada por su prestigio y capacitación profesional y colaboradora de Angela Merkel, presentó su dimisión por haber cometido plagio en su tesis doctoral 33 años antes. En septiembre de 2009, el ministro de Trabajo alemán, Franz Josef Lung, daba el mismo paso por haber ocultado información sobre un bombardeo en Afganistán que causó 142 víctimas mortales, ordenado cuando él ocupó la cartera de defensa. Cojamos un avión hacia el norte y desembarquemos en Finlandia. En uno de los países con menor índice de corrupción mundial, mayor igualdad social y un estado del bienestar más consolidado, los políticos también se van cuando hacen algo mal. Junio de 2010. El primer ministro, Matti Vanhanen, dimitía. La cuestión es que se había visto envuelto en varios escándalos de financiación irregular. El caso ni siquiera había llegado a los tribunales, pero el escándalo a la calle sí. Volemos ahora hacia el cálido y alegre sur y abramos una de las novelas ejemplares de Cervantes, la de Rinconete y Cortadillo, ejemplo de la picaresca del siglo XVII, cuando las clases altas iban enriqueciéndose progresivamente, mientras las bajas cada vez eran más pobres. Esto propició la cultura del listillo, del que si puede, se aprovecha de lo ajeno, y si no lo hace, es porque es tonto. ¿Le resulta familiar? Hoy, en un clima de decadencia moral muy parecido, si preguntamos a nuestros partidos si piensan adoptar medidas anticorrupción de cara a las elecciones de 2015, la mayoría, como pueden ver, responden afirmativamente. Pero, al margen de intenciones de salón, parece que hoy la clase política española sigue pensando, como en el chiste, que dimitir es un nombre ruso. La marca España es la de mayor prestigio en todo el mundo, lo dice la secretaria de Estado de Turismo, que niega que todos estos presuntos casos de corrupción puedan afectar a la tan conocida marca España. Nos vamos a Nueva York. Nuestro compañero Miquel Reparaz nos da esa noticia, es decir, cómo los estadounidenses ven lo que está ocurriendo en la clase política del Estado español. Miquel, arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. Pues dime. La verdad es que tiene presencia aquí en los medios de comunicación la última operación anticorrupción en España, pero no importada. Hemos visto los periódicos de hoy, prácticamente todos hacen alguna mención a ese caso, pero ni el New York Times ni el Washington Post profundizan en el tema. Muchos periódicos se limitan a una nota escueta de Reuters sobre las detenciones, pero quizás el diario que más espacio le ha dedicado es el Wall Street Journal, que habla de la mayor redada anticorrupción en España y dice que los casos de corrupción en ese país han hecho mella en la popularidad de los dos grandes partidos políticos, lo dice el Wall Street Journal. Por lo demás, el tema tiene presencia en los informativos de los canales de televisión, pero muchas veces como un breve apunte. Hay que recordar que estamos en medio de la campaña electoral aquí en Estados Unidos, hay elecciones al Congreso el próximo martes y el tema del ébola también acapara la mayoría de los titulares. Pero la corrupción y los casos de corrupción históricos durante el gobierno de Berlusconi en Italia o los de España ahora suelen tener presencia en los medios aquí en Estados Unidos. Ya, Miquel, comparto contigo lo que nos ha dicho nuestro compañero que está en París, Javier Madariaga, y él decía que ya a los franceses ya no se les hace extraño hablar de corrupción y relacionarlo con España. Lo digo que es otra lectura para ver que, bueno, pues ya la gente cada vez está más acostumbrada a unir esos dos conceptos de corrupción y España. ¿Lo crees? ¿Pasa esto en Estados Unidos? Sí, de hecho...
De hecho, en el artículo de Wall Street Journal se hace una mención también a los otros casos que ha habido, incluso citando el caso de la Casa Real, ¿no? en España. Y sí que se hace esa lectura, ¿no? aquí en Estados Unidos, y muchas veces hablando incluso con periodistas estadounidenses, pues sí tienen esa percepción de lo que está pasando en el sur de Europa, y especialmente ahora en España, ¿no? Y la verdad es que no es algo ajeno en Estados Unidos la corrupción, sigue siendo un gran problema aquí en este país, sobre todo en niveles más locales y estatales. Ha habido casos, escándalos de corrupción. En Nueva York mismo hay senadores estatales como Karl Kruger que tuvieron que dimitir tras haber sido condenados por cobrar comisiones ilegales o por malversación, y hay imputados congresistas demócratas ahora mismo también en este mismo estado, ¿no? Y luego está el gran debate aquí en Estados Unidos cuando hablas con los periodistas y con la gente que sigue las elecciones, por ejemplo, sobre lo que algunos llaman aquí la corrupción legalizada, que es la financiación de las campañas con millones de dólares provenientes de grandes empresas, y que en algunos estados no tienen ningún límite legal, por tanto es legal. Pero ese debate está aquí en Estados Unidos, y esa referencia a España, como dices, cada vez está más presente, ¿no? Aquí en la opinión pública. Es la visión que nos da Miquel Repara, nuestro compañero desde Nueva York. Miquel, eskerrik asko informazioagatik. Ondo izan? Zuei agur.